Buenas noches, hermanos. Es una gran bendición de poder compartir un estudio más, como todos los martes lo hacemos. Le damos la gloria al Padre que nos permite compartir de su palabra. Hoy el título del estudio es ¿Cómo caminar en el Espíritu o cómo andar en el Espíritu? Esperando que sea de mucha bendición para nuestro pueblo amado por Dios. Amén. Amado Jesús, te damos gracias esta noche, pidiéndote que seas tú dirigiéndome en este estudio. Lo ponemos en tus manos para gloria tuya. Bendecimos a cada uno que se va a tomar su tiempo y escuchar de tu santa palabra. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cómo caminar en el Espíritu? Ahora podemos saber que estamos llenos del Espíritu Santo, confiando en su santa palabra de Dios. Y podemos ir por la vida con esa seguridad. Para andar en el Espíritu, primero debemos estar seguros de que nos llena y entonces debemos seguir espiritualmente. Todo el mundo puede experimentar una vida plena, abundante, útil y significativa. El secreto de la vida cristiana es caminar en el poder del Espíritu Santo y así permitir que el Señor Jesús vivir su vida abundantemente en y a través de nosotros en todo su poder de resurrección. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, nos dice Gálatas 5:16. La vida cristiana, a ser debidamente comprendida, no es difícil ni tampoco compleja. En realidad, la vida cristiana es sencilla. Es tan sencilla que a veces tropezamos con su sencillez y sin embargo es tan difícil que nadie ha podido vivirla por sí mismo. Esta contradicción ocurre porque la vida cristiana es sobrenatural. El único que ha podido vivirla verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo. Si tratamos de vivir la vida cristiana en nuestro propio esfuerzo, es una meta muy difícil de cumplir. Ahora bien, si yo invito a Cristo a morar por fe en mi vida y vivo mi vida crucificada con Él, camino en luz como lo está Él. Sencillamente, el Señor vive su vida abundantemente en mí, como lo podemos ver en Juan 10:10, donde dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto ha quedado demostrado en la vida de los primeros cristianos. Sus vidas fueron transformadas y ellos entendieron perfectamente las enseñanzas del Maestro. Hechos 4:13 nos dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando el Espíritu Santo vino a ellos, la gente quedó sorprendida al ver cómo ellos hablaban de Jesús, con la autoridad con que reprendían demonios, resucitaban los muertos y sanaban los enfermos.
No queremos tampoco dar la impresión de que sus vidas eran 100% felices, que no tenían penas ni problemas. Todo cristiano está expuesto a problemas, a enfermedades, a pérdidas de seres queridos, también a escasez económica. Son experiencias comunes a todos los hombres. Sin embargo, la mayoría de estos se deben a nuestras propias acciones. La gran diferencia radica en que ahora todas nuestras cargas podemos llevarlas al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, nos dice Mateo 11:28. Solo así podemos enfrentar los problemas con una actitud positiva, debido a que confiamos en las promesas de Dios para nosotros. La Biblia nos manda a andar en el Espíritu. Es un mandato que debemos cumplir. Es hacer todo lo contrario a lo que usualmente hacemos, como es satisfacer los deseos de la carne, nuestras pasiones y deseos carnales. El andar en el Espíritu tiene que ver con llevar vidas comprometidas con Jesús. Es como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es morir a nosotros mismos y permitir que sea Cristo quien dirija y controle nuestra vida. Es entregarle el control de nuestras finanzas, emociones, intelectos, sentimientos. Es una entrega total del ser humano. Consiste también en un cambio de actitud. Es un actuar por fe conforme avanzamos a nuestro caminar en el Espíritu. Los ataques del enemigo se incrementarán sobremanera. Puede que muchas veces esos ataques nos hagan tambalear y hasta caer. Pero debemos confiar plenamente en Cristo Jesús, de que Él tiene todo bajo el control y está presto a levantarnos e infundirnos ánimo para seguir adelante. Cuando caminamos en obediencia por el Espíritu, este se encarga a través de la palabra de corregirnos e instruirnos, y no debemos depender de emociones pasajeras para experimentar el perdón de Dios. Solamente apropiémonos de sus promesas, y debemos también prepararnos para el conflicto espiritual que nos espera. Es una batalla que tendremos que librar con nosotros mismos y con ciertos factores externos que tratarán de impedir que llevemos vidas santas y fructíferas. Por ejemplo, el mundo se toma en un enemigo muy poderoso. La Biblia nos dice en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y también nos previene en 1 Juan 2, 15, 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora bien, es importante que también debamos comprender que no hay nada de malo en tener dinero, ni en tener éxito. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos en poner nuestros afectos en las cosas materiales a tal punto de que se vuelvan más importantes que nuestra relación con Dios. Como dice Jesucristo en el Evangelio de Lucas, porque en donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La carne es otro enemigo a vencer. Nos referimos a nosotros mismos, esas fuerzas íntimas que batallan por tomar el control total de mi vida. Es un conflicto en nuestras vidas, continuará hasta el día que muramos. Un tiempo en que estemos libres de tentación. Recordemos que nuestra naturaleza caída nos inclina siempre al mal. Sin embargo, este problema es resuelto cuando nosotros disponemos nuestro corazón, mediante un acto de fe, a ser controlados y dirigidos por el Espíritu Santo. De esta manera, tendremos las armas necesarias para encarar los enemigos de nuestra espiritualidad. Debemos entonces reconocer e identificar nuestros derechos que poseemos como hijos de Dios. Debemos confiar en sus promesas plasmadas en su palabra y actuar por fe. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Los creyentes tienen el Espíritu de Cristo que mora en ellos, el Consolador que procede del Padre. Juan 15, 26. El Espíritu Santo ayuda a los creyentes en la oración. Lo podemos ver en Judas 1:20. También intercede por el pueblo de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos 8:27. Él también guía al creyente a la justicia. Gálatas 5:16 al 18. Y produce su fruto en aquellos que se rinden a Él. Gálatas 5:22, 23. Los creyentes deben someterse a la voluntad de Dios y caminar en el Espíritu. Un caminar en la Biblia es a menudo una metáfora de la vida práctica diaria. La vida cristiana es un viaje y debemos caminarlo. Debemos hacer un progreso constante hacia adelante. La norma bíblica para todos los creyentes es que anden en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, nos dice Gálatas
5:25 y Romanos 8:14. En otras palabras, el Espíritu nos dio vida en el nuevo nacimiento. Podemos encontrarlo en Juan 3:6. Y debemos seguir viviendo día a día en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa que nos sometemos a su control. Seguimos su guía y permitimos que Él ejerza su influencia sobre nosotros. Andar en el Espíritu es lo opuesto y resistirlo o entristecerlo. Efesios 4:30. Aquellos que caminan en el Espíritu esperan ansiosamente por la fe, la justicia que esperamos. Los que andan en el Espíritu están unidos a Él y son los que llevan el fruto que produce el Espíritu. Así, los que andan en el Espíritu andan en amor, viven el amor a Dios y al prójimo. Aquellos que caminan en el Espíritu, recordemos que caminan en gozo y muestran alegría en lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Los que caminan en el Espíritu caminan en paz, viven sin preocupaciones y rechazan la ansiedad. Filipenses 4:6. Los que caminan en el Espíritu caminan con paciencia. Son conocidos por tener una mecha larga y no perder los estribos. Los que andan en el Espíritu andan en bondad, muestran una tierna preocupación por las necesidades de los demás. Aquellos que caminan en el Espíritu caminan en bondad. Sus acciones reflejan virtud y santidad. Aquellos que caminan en el Espíritu caminan en fidelidad. Son firmes en su confianza en Dios y su palabra. Los que caminan en el Espíritu caminan con mansedumbre. Sus vidas se caracterizan por la humildad, la gracia y el agradecimiento a Dios. Aquellos que caminan en el Espíritu caminan con dominio propio. Muestran moderación, restricción y la habilidad de decir no a la carne. Los que andan en el Espíritu confían en el Espíritu Santo para que los guíe en pensamientos, palabra y obra, nos dice Romanos 6:11-14. Ellos muestran santidad diaria, momento a momento, tal como lo hizo Jesús cuando llenó del Espíritu Santo. Salió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, nos dijo Lucas 4:1. Andar en el Espíritu es ser llenos del Espíritu, y algunos resultados de la llenura del Espíritu Santo son agradecimiento, cánticos y gozo. Efesios 5:18-20. Colosenses 3:16. Aquellos que caminan en el Espíritu siguen la guía del Espíritu. Ellos dejan que la palabra de Cristo habite abundantemente en ellos.
y el espíritu de justicia. En 2 de Timoteo 3:16, toda su forma de vida se vive según la regla del Evangelio, mientras el Espíritu los mueve hacia la obediencia. Cuando estamos en el Espíritu, encontramos que los apetitos pecaminosos de la carne ya no tienen más dominio sobre nosotros. El apóstol Pablo nos dice que la persona que está en Cristo Jesús se compromete a la dirección y el control del Espíritu Santo. Él nos da la dirección, el aliento, la corrección y nos conduce a los caminos de la justicia para que podamos ser más como Cristo. Cuando fijamos nuestra mente en el Espíritu, nosotros producimos cosas espirituales que son agradables a Dios. ¿Dónde decide usted dejar que sus pensamientos moren? Usted es lo que piensa. Usted ahora no decidirá rendir su mente al control del Espíritu de Dios. Deje que el control de sus pensamientos, deje que el deseo de su corazón no dependa de usted mismo, pero solamente en Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana en Él. Y lo que Él elige, promocionar nuestros recursos interiores, es el mismo Dios, el Espíritu Santo. Deje que Él controle su mente, su corazón, y sus acciones agradarán a Dios. Amén. Gracias, Señor, porque fuimos bendecidos con tu palabra de cómo caminar en el Espíritu. Ayúdanos a poder seguir adelante y podernos guiar de tu Santo Espíritu y caminar en tus caminos correctos como a ti te agrada. Gracias por mantenernos unidos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Dale ese descanso de paz y bendición, porque así dice su palabra, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti estaremos confiados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Feliz noche, hermano. Bendiciones.